también llamado ingresos y gastos. Pero acuérdense, simplemente voy a desagregar. ¿Cómo lo desagrego? ¿En qué grupo lo desagrego? ¿Cómo se llama? Al margen de los nombres siempre van a sumar, cuando los agregue nuevamente, 120.000 millones de soles. Por ejemplo, en clasificador económico, para comenzar, dividimos siempre todo lo que son ingresos y lo que son gastos, porque el presupuesto público ve ingresos y ve gastos. El presupuesto público, a eso le llamamos transacción y le hemos colocado un código siempre. Cuando se habla de la transacción 1, me estoy refiriendo a ingresos, y cuando hablo de la 2, y así hablan, la gente del presupuesto, la 2, y se supone que todo el mundo debe entender la 2. ¿Qué es la 2? Gastos, gastos, ingresos y gastos. ¿Ya? Entonces no nos dejemos atragantar. Económicamente hablando, están dos transacciones, los ingresos y los gastos, la 1 y la 2. Listo. ¿Ya? Ahora bien, pero como los ingresos es algo muy grueso, hay que dividirlo en pequeños grupos. Son 9 grupos que se dividen por su naturaleza. Igual también los gastos se dividen en 9 grupos. Son 9 grupos. Y a cada grupo le han puesto también un numerito. Por ejemplo, al grupo de ingresos llamado venta de activos financieros, que es una forma de recaudar también, sería el grupo 7 de la transacción 1. Y normalmente en la parte coloquial le dicen la 1.7. Los contadores, los de administración, de la O, el jefe de la O, 1.7. Como si todo el mundo conociéramos eso. Pero es algo muy sencillo, 1.7. Y más que hablar de ingresos, en realidad lo interesante para nosotros en estos momentos es hablar de gasto. Hablamos de gasto inicial. En el gasto, todos los tipos de gastos se pueden clasificar en 9 grandes grupos. Por ejemplo, los gastos que el país incurre para pagar personal, para pagar a profesores, médicos, a personas que trabajan en los ministerios, a mí por ejemplo, ese es un tipo de gasto, ¿sí? Diferente a otro tipo de gasto que es para pagar las carpetas, mobiliario, limpieza. El primero es, ¿dónde estaríamos? El pago personal, ¿dónde estaría? 1. O correctamente, o más comúnmente hablando, la 2.1. Ahí se mete todo tipo de gasto. Y si tú haces una consulta a la base de datos y ves cuánto de plata hay en la 2.1, te vas a dar cuenta que casi es 60% del presupuesto. Lo que decíamos, ¿no? Casi todos, no, menos de 60. 40, casi 50%. Se va básicamente en pagar sueldos. ¿Y dónde están, por ejemplo, todos los bienes del Estado? Los colegios, las carpetas de los colegios, el equipamiento necesario para mantener los hospitales, los equipos. ¿Dónde están esos? Todos. ¿Y se dan cuenta? Así se va agrupando. O sea, por el tipo de gasto se va agrupando. Y tenemos entonces 1 que es personal, 2 que es pensiones, 3 que es bienes y servicios, 4 que es donaciones, transferencias. Entonces, porque también una donación también es una especie de, tú tienes que pagar una donación, gasto. El cajón desastre que siempre tiene que existir para el tema de, qué sé yo, por ejemplo, pago de licencias, etc. Hay un cajón siempre, hasta el cajón. Y algo muy importante, la 6, la 2.6, adquisición de activos no financieros. ¿Qué significa eso? En buena cuenta significa hacer estudios de preinversión para ejecución de proyectos y también significa hacer estudios definitivos y también significa sobre todo hacer la ejecución de los proyectos. Entonces, la ejecución de los proyectos, ¿saben con qué se paga? Con la 12. ¿Mejor? Sí. En el caso, por ejemplo, de eventos climatológicos, igual, hay excepción, depende, si eso va a afectar, depende de qué afecta. Si necesitas hacer un proyecto y necesitas contratarlo como obras, va a ser acá. O si necesitas... Una inundación, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que depende. O puede ser contingencia, o puede ser que es menos usado, ¿no? Entonces usa otras cosas, básicamente. Siempre va a ser, mira, tú cuando tienes una emergencia, lo que sea, siempre vas a tener necesidad de adquirir de alguna manera rápida y ágil bienes, servicios y obras. Bienes, servicios, obras. No va a cambiar el clasificador, lo que va a cambiar es el proceso.
se simplifica. Por ejemplo, las contrataciones son inmediatas, ya no hay contrataciones, luego regularizas. Pero lo primero, ojo, están preguntando ustedes, pero lo que se tiene que hacer es declarar la emergencia. Si no se declara la emergencia, entonces es ilegal, ¿no? Alguien tiene que declarar la emergencia, y declarar la emergencia, igualito, los clasificadores van a ser los mismos, solamente que el proceso para llegar a ellos va a ser mucho más rápido. Entre ellos se evita, por ejemplo, la no contratación. Eso es posterior, se regulariza. ¿Ok? Algo que les quería decir es lo siguiente. Hablando de esto y de proyectos. Vean ustedes. ¿Con qué se pagan o dónde van los gastos asociados a los perfiles y facilidades? Si tú quieres pedir plata a presupuesto público para hacer perfiles y facilidades, ¿de qué genérica de gasto estoy hablando? Esto se llama, perdón, estos se llaman genéricas. Esta es la genérica. ¿Qué genérica tienes que estar? ¿Lo dije? Exactamente, en la 2.6. Perfecto. Si tú quieres hacer estudios definitivos de efectos técnicos, por ejemplo, o quieres incluso ejecutaria, esa genérica, ¿cuál sería? 2.6, por ejemplo, 2.6. Pero si tú ya acabaste la ejecución y va a comenzar la operación y mantenimiento por 10, 15, 20 años, tú de todos modos necesitas servicios para limpieza, mantenimiento, pago de los profesores nuevos, ¿no? Pago de los docentes, de las enfermeras, etc. ¿Eso con qué genérica, o sea, la operación de mantenimiento con qué genérica se paga? 2.1. Exactamente. La evaluación ex post es una evaluación que se puede realizar inmediatamente apenas se termina un proyecto, y además hay otras evaluaciones mucho más complejas que vienen después. Si hablamos de las evaluaciones que vienen después, esas evaluaciones que vienen después, que son también servicios especializados, ¿cómo se van a pagar? Son servicios especializados. ¿Son 2 puntos? Perfecto. En el ciclo de proyecto, que le ha enseñado Paul o Einer, las genéricas están así. Por ejemplo, si uno de los requisitos para que un proyecto sea viable, perdón, ¿cuáles son los 3 requisitos para que un proyecto sea viable? Legalmente hablando. Vamos, uno. ¿Qué más? Rentabilidad social. Exacto. Que esté alineado a políticas, eso es pertinencia. Que sea pertinente, que sea socialmente rentable y que sea sostenible. Y la sostenibilidad implica varias cositas, pero entre ellas hay una sostenibilidad económica, que significa tener plata para operar y mantener. Presupuestalmente ya pueden ustedes ir pensando. Presupuestalmente una buena sostenibilidad significa garantizar la genérica 2.1 y la genérica 2.3 para mantener el proyecto que se va a poner a disposición. Entonces, cuando tú formulas el presupuesto, una de las cosas que tienes que luchar justamente es para operar y mantener aquellos proyectos que ya han terminado ya su ejecución. ¿Qué significa eso más exactamente? Luchar para que te den más genérica 2.1 y más genérica 2.2. ¿Qué presupuestólogo hace eso normalmente cuando gestiona el presupuesto? Ninguno. Casi siempre dicen, no, necesitamos la plata. Digamos la plata. No, tienes que justificarlo. Si tú justificas, ahí estás. Entonces, ¿se entendió? Económicamente, ingresos y gastos. El primer proyecto se llama la transacción 1 y 2. Y los grupos que se forman acá son las genéricas. Genéricas de ingresos y genéricas de gastos. Y son 9 en ambos casos. Y depende de la naturaleza justamente del gasto. Y ya hemos hecho un ejemplo. En el caso del proyecto de inversión pública se usan varias genéricas, ¿no? Especialmente la 2.6. Esta es una de las más importantes. No es la única. Porque para operar y mantener, que es algo clave, sin lo cual no es viable el proyecto, necesito esta genérica de esta. Perfecto. Pero
A los de presupuesto público esto no basta. Está bien, lo clasificamos en genérica, pero esta genérica es muy genérica justamente. Entonces hay que subclasificar. Y es más, todavía dicen que esa subclasificación es muy genérica. Así que hay que subclasificarla a esa subclasificación. Y encima de eso también es muy genérico. Hay que subclasificar la subclasificación de la subclasificación de la clasificación. Y así se pasan. Y falta un par más. Entonces necesitan 6 niveles para clasificar un gasto. Porque la genérica justamente es genérica. Entonces hay 2 niveles más de subgenéricas y hay 2 niveles más de específicas. A eso llaman específicas genéricas. Entonces no se dejen asustar cuando alguien les habla de genéricas, simplemente están hablando de cómo se clasifica el gasto económicamente. Entonces a mayor nivel van bajando, ¿no? De genérica, subgenérica, específica. Eso es. Y puedes llegar incluso a la específica, saber cuánto papel higiénico se ha gastado en la libertad. Porque ahí también dice papel higiénico. No, limpieza, hasta ese nivel llega. Por ejemplo, luego vuelvo ya. ¿Cómo se clasificaría el gasto de un perfil? Un perfil, ya, no papel higiénico, que ya para usar un poco ya de término, sino es la genérica, la específica. ¿Cómo clasifico el gasto asociado a la evaluación de un perfil? ¿En qué cadena de gasto se llama eso? Cadena de gasto. Debería colocar en un perfil. Para eso hay un manual. El manual que dice la 2 es gasto, la 6 es gastos asociados financieros, ¿no? Y así, va bajando. Vean ustedes. Para comenzar debo ver si es 2 o es 1. Debe ser 2, ¿no? Porque es un gasto. Y de 2 a la 6, adquisición de activos no financieros. Eso lo sabemos. ¿O qué más? En subgenérica se dan cuenta que la subgenérica tiene 2 niveles. ¿Se dan cuenta de eso? Está la genérica, acá está subgenérica, 2 niveles. Y la específica también tiene 2 niveles. Lo que decía, necesitamos 6 niveles para clasificar un gasto. Entonces, en la subgenérica cogemos la 8 y la 1. ¿La 8 y la 1 qué es? Acá está. Otros gastos de activos no financieros. Claro, porque si buscamos en toda esta lista de subgenéricas, ninguno dice algo similar a estudios de inversión. Entonces lo colocamos en el cajoncito, ¿no? Pero como es insuficiente esto y queremos que aparezca preinversión, debemos irnos a las específicas y buscamos las específicas. Y estos tengo unos manuales, leer todos los manuales. Ese es para la gente de presupuesto público. Algunos ya que tanto usan presupuesto público se las conocen, ¿no? Hay unas cadenas bien conocidas. Esta cadena, por ejemplo, bien conocida, es la 2, hasta ahí la conozco, 2, 6, 8, 1, 2, 3. No, 2, 6, 8, 1, 2, 1. Entonces acá está 2 porque es gasto, salud, 6 porque es adquisición de activos no financieros, 2, 6, 8, 1 que debe ser la subgenérica, y aquí la específica unen ustedes, acá está la específica, estudios de preinversión, 2, 6, 8, 1, 2, 1, estudio de preinversión. Y en el CIAP hay que clasificarlo así, no aparecen todos. Esto está bien chiquito, ¿no? Aquí vamos a ver. Perfecto. Ni para que te quejes, ¿ah? No sé. Yo de por sí que estoy viendo, ya no veo bien, ¿ya? Acá mejor, ¿no? Chicos, miren el profe, ya, para que lo hagan mejor. Porque ahí no se ve nada. O ven. No se ve. Está bien chiquito. Pero es más, lo que pueden hacer es bajar todo el manual de clasificador de gasto. Una posota así, grandota, está todo. Pero eso ya es nuestra presupuestólogo. Está bien que usted conozca presupuesto público, pero no son especialistas en presupuesto, o tal vez sean. Si son especialistas, que van a chambear en presupuesto público de una institución, ahí sí tienen que manejar su mano. ¿Sí? Para ver dónde colocan cada gasto. Papel higiénico, lápiz, preinversión, viáticos, la gran pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasa si yo no coloco el gasto donde debo colocar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de colocar la inversión, lo coloqué no en la 2, 6, 8, 1, 2, 1, sino en la 2, 6, 8, 5, 3, 6? ¿Qué pasa?
se cae el país, me voy a la cárcel, mi conciencia no me deja dormir. Una cosa no va a pasar. Hay algunas cadenas que sí están amarradas y el CIAP muy notariza, ¿no? No se puede. Pero algunas cadenas, la mayoría están abiertas, entonces tú puedes más o menos ahí chocolate. Pero la idea no es hacer eso, porque hay mucha gente que se esfuerza en que esto salga bien. O sea, el presupuestólogo, no sé si hay uno, pero si hay es su chamba, es su día a día, es como decirle que tu día a día no sirve, ¿no? Es muy ofensivo. Él se esfuerza para que esté bien y salga. Y no solamente el presupuesto, esto está asociado a la plan contable. Entonces, el contador también, incluso hasta, no sé si hay contadores, se han amanecido, hasta marzo están amanecido para que justo se concilie, ¿no? Hay mucho esfuerzo de muchas personas en el país involucradas a que coloquen exactamente dónde está la cosa. Ese esfuerzo, pues, por mismo respeto, deberíamos pues, usarlo, ¿no? El gran problema es que no se usa mucho. ¿Quién usa, por ejemplo, para ver dónde está, dice acá, monumentos históricos? Alguien hace un reporte en el CIAP, hace un reporte en la base de datos, nos pide al mes para saber cuánto se gasta en monumentos históricos, digamos, en el Perú o en Colombia o en la verdad. Debería, ¿no? Aquí si se encuentra, si está bien clasificado, hay mucha información valiosa que deberíamos usar. En mi experiencia muy poco se usa. Deberíamos usarlo. Yo intento usarlo, intento pedirlo. Por ejemplo, yo uso esta técnica. Cuando voy acá al ministerio, de cada entidad, les pido, a ver, un reporte de esa específica, ¿no? ¿Cuánto están gastando en estudios de migración? Exactamente. Porque están gastando poco, están gastando mucho, hay varias acciones que se pueden tomar, ¿no? Pero hay que comenzar a usar esto acá. Total, si lo tenemos, hay que usarlo. Antes yo era más radical, antes yo decía, esto hay que eliminarlo. ¿Quién lo usa? ¿Quién lo usa? Pero el tema es que es un estándar internacional. O sea, no solamente el contador y el presupuestólogo se amanecen haciendo eso por gusto, sino porque hay algunos beneficios. Vean ustedes, este clasificador, el actual, que recibe unos casi 5 años, del 2009, es compatible con el plan contable, porque antes en la contabilidad también se hace este tipo de gastos, ¿no? De segregación de gastos. Y eran cosas distintas. Ahora son lo mismo, exactamente lo mismo. Están así, relacionados. Entonces eso es una gran cosa. Una segunda cosa, este tipo de clasificación ya incluso cumple con los estándares internacionales, por lo tanto podemos hacer comparaciones internacionales. ¿Qué más? Los ingresos y los gastos socioeconómicos, ¿no? Como contabilidad. Y finalmente ayuda un poco al tema de presupuesto por resultados, porque resultados tenemos que ver ese detalle también. Vean ustedes un pequeño ejemplo de lo que era antes, de 2008, lo que historia, y ahora. Por ejemplo, para incluir un gasto de material de consumo, así en el presupuesto público, en el plan contable teníamos que irnos, mira, a tres, acá y acá. A partir de 2009, vean ustedes que la tipología de gastos, genéricas específicas, es exactamente igual a la tarea. Acá, exactamente. Esto no iba a cambiar nunca, o sea, los contadores, no sé si tienen esto, es lo más sagrado que tienen en su Biblia, ¿no? El plan contable. Matan por eso. Entonces, cambiarle ese esto, decirle que no funciona, que no sirve, que no es necesario, eso bien. Papolito nunca lo iba a entender. Entonces, más fácil es adecuar. Y además, esto cumple un estándar internacional. O sea, a Papolito, al jefe al contador público nacional, decirle que esto acá hay que simplificar y todo lo demás, cuando a él le había costado un montón de trabajo ponerse en orden internacionalmente, decirle que después de tanto chamba, cuando se hace en orden internacionalmente, esto mejor lo simplificamos, porque no se ve mucho, sí, va. Y él dice, 70 años, mejor. Lo mantenemos vivo todavía y hicimos algo equivalente. Y más bien la idea no es tanto simplificarlo, sino es usarlo. Es información valiosa. Claro que hay información irrelevante como saber cuánto papel higiénico usamos o cuánto lápiz usamos, eso no nos importa a nadie. Pero sí, por ejemplo, cuánto en inflación se usa, o cuánto se gasta en estudios técnicos. Ese tipo de cosas sí se puede usar. O cuánto se paga a profesionales especializados de servicios. Grandes gerentes, por ejemplo. La libertad, ustedes son de los gobiernos regionales que más gerentes públicos tienen, ¿saben? Tienen 7.
gerente público, ¿sabes? 25.000, 30.000 soles asesinados. Y son uno de los gobiernos que peor gerencia tienen. Gerencia en el sentido que no gastan lo que tienen, ¿no? O gastan con ajustes. ¿Qué tanta plata se va ahí? Pero cuenta se puede usar bastante esta información. En el caso de las operaciones internacionales, cuando es, por ejemplo, reembolsables y no reembolsables, cuando son también las situaciones público-privadas, por ejemplo, en el clasificador de gasto, por ejemplo, un apoyo que venga de la casa, la contrapartida, por ejemplo, es tu municipalidad. Tú vas a pagar el porcentaje de impuestos. Sí. ¿Cómo sería clasificado? Ya, eso lo podemos ver acá, pero más fácil va a ser verlo en el clasificador de fuente de financiamiento. O sea, para comenzar, la norma te dice que lo que pone el Estado a recibir un préstamo, que es la contrapartida que le llaman así, ese es el recurso primario, siempre. Tú cuando presupuestas algo, una de las primeras cosas que debes garantizar es tu recurso binario para ti. O sea, hay una jerarquía, ¿no?, de cosas que tú debes solicitar en estos momentos en la Fundación de Programación Presupuestal. Una de las primeras cosas que debes solicitar siempre va a ser tu contrapartida RO. Mucho estudiado por el tema del inglés, Por el tema del ingreso, RO. pero lo que sale, por ejemplo, de ingreso de impuestos. Gasto. Gasto y el gasto. Acá. O sea, esto lo vas a pagar y esto lo demás. Acá. Pero más fácil es verlo por este lado. Porque es un ingreso finalmente, más fácil verlo por el tema de ingresos. A ver, acá está. Digamos, con su amiga hemos comenzado a hablar un poquito de otro clasificador de ingresos, que ya nos acercamos. Terminamos con este clasificador de fondos. Aquí les dejo un par de ejemplos más. Por ejemplo, esta es la específica para pagar expediente técnico. La 26, ¿se acuerdan que decimos 26? La 268131, por ejemplo, para expediente técnico. Para el tema de equipos, pero de equipos relacionados con la ejecución de un proyecto, es la 263221. Pero con equipos relacionados con el mantenimiento, eso es con la 23, ¿no? Y así. Eso está en el manualcito de clasificador de gasto. Un segundo ejemplo, se lo dejo para que ustedes lo consulten y pasemos quería pasar a este clasificador, pero antes de pasar a este clasificador veamos algo que no es un clasificador en sí presupuestal, pero es una categorización bien antigua que todavía se sigue usando. Es una categorización que viene no del Estado, incluso es una categorización que viene de la escuela económica. A los economistas también nos enseñan así, ¿no? Todo el gasto en el Estado que tenemos. Hay gasto, incluso no en el Estado, sino en una entidad, cualquier entidad o cualquier empresa. Hay gasto que te ayuda a mantener operativa la empresa o el país. A eso se llama gasto corriente, el gasto de día a día, permanente. Con ese gasto permanente tú no consigues aumentar la calidad, ni aumentar la eficiencia, ni aumentar, dar saltos tecnológicos. No consigues. Lo único que consigues es mantenerte en el mercado. O sea, que se mantenga haciendo las cosas como deben ser. Pagar a personal, hacer reposiciones, etc. Pero hay otro tipo de gastos que te ayuda a mejorar, a dar esos saltos tecnológicos. En el caso del Estado, a brindar mejores servicios, a mejorar como país. Eso se llama gasto de capital. Gasto de capital. Contablemente hablando, le damos otro significado mucho más contable, ¿no? Aquello que supone pues, la adquisición de activos. Cualquier adquisición de activos adicionales es gasto de capital también. Pues el tema contable, el tema de gestión en realidad es aquello que te permita crear capacidad para brindar servicios. El gasto corriente te mantiene el servicio. El gasto de capital crea, mejora, adiciona la capacidad de brindar servicios. Y bueno, todo el tema de deuda, esa parte, ¿no? Porque el deuda es fundamental, porque el financiamiento, ustedes saben, en teoría básica también de economía, hay intervenciones, hay proyectos que no son rentables y no son financiados. Por el tema del escudo fiscal, ese tipo de cosas, hay cosas que deben ser financiadas. El financiamiento no es malo, es bueno si lo sabes manejar a tu favor, ¿no? Por
Por eso decir tanta financiera, porque el mundo es así, en realidad financiera. Entonces son las grandes categorías de gasto. Date cuenta que son categorías de gasto, no son genéricas de gasto. Y aquí comienza la confusión, ¿no? Más de una vez, por ejemplo, presupuestólogos, gente de nuestro dicen genérica de gasto. Y la genérica de gasto te menciona el gasto corriente, gasto de capital, etc. ¿Eso qué son? Categorías de gasto. Entonces comencemos hablando bien. Por eso decía, si llevas bien esta clase de acá, hasta tú le puedes inventar a cualquier presupuestólogo del mes, ¿no? El ingreso tiene en la cabeza ya todo metido, todo combinado. Y gasto corriente, que es el gasto del día a día, va a suponer algunas genéricas. Ya las conoces tú. La 2.1, la 2.2, ¿no? Una genérica. La 2.3. Esta también es una genérica a primer nivel. Se llama una subgénérica, en realidad. Donación de referencias. Que junto con esta subgénérica de gasto de capital es la que te apoya para hacer las transferencias financieras. Es una genérica una subgénérica muy especial para hacer transferencias financieras. Es un tema contable. Luego está en otros gastos está la 2.5 menos esta subgenérica de segundo nivel. ¿Ya? Y luego viene la 2.2, la contingencia, la reserva de contingencia. Son los gastos corrientes. Gasto de capital, no solamente la 2.0 como muchos piensan. Muchos dicen gasto de capital solamente es aquello relacionado a proyectos. También está la 2.7, que no tiene nada que ver con proyectos. Tema financiero. Acá está el gasto de capital financiero. Tema de bonos, por ejemplo. Acá están los otros gastos, la subgenérica y las donaciones que te permiten hacer las transferencias financieras con esta acá. Luego está el servicio de deuda, que es exclusivamente esta genérica. Acá sí, la categoría de gasto, servicio de deuda, es igualito a la genérica de gasto, servicio de deuda. Son iguales, son lo mismo. No sé si se me entiende, o sea, a las genéricas las clasificamos, las agrupamos y le damos un segundo nombre bien conocido en economía, que es gasto corriente, gasto capital y servicio de deuda. Es una forma distinta de ver la genérica. Y ahora sí, vamos a la programación. Ahora sí me tengo que sentar, disculpen. A la clasificación programática. O sea, recapitulando, al presupuesto público lo estamos viendo de diferentes ángulos. Ya lo hemos visto institucionalmente, sector público, geográficamente, departamento, provincia y distrito, ingresos y gastos, o económico, que es básicamente genéricas, subgenéricas y específicas, y un caso particular que es ¿qué cosa? Categoría de gasto. Y vamos ahora a ver esta parte acá, la programática. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende más o menos? No se entiende, ¿no? Cuando vean, ¿está la versión? Creo que no. Pero cuando vean el CIAP que automatiza todas estas cosas, se van a dar cuenta que el CIAP dice categoría, dice cadena de gasto, y en cadena de gasto está todo metido. Está categoría de gasto, la genérica de gasto específica, está la programática, un zafarrancho. Para ver la clasificación programática, antes tenemos que hacer una pequeña introducción. Es esto acá. ¿Han escuchado del PRR? Presupuesto por resultados. ¿Tienen una idea de qué es más o menos? Así suelta. Una idea, ¿no? A partir de la eficiencia en claro, es un mecanismo para hacer más eficiente el presupuesto, las metas. asociadas a esas metas. O sea, ¿qué cosa le hace más eficiente? ¿Por qué se cambió? A resultados. ¿Qué significa resultados? Más eficiente, más resultados. ¿Pero te está viendo los resultados? ¿Qué significa resultado? O sea, ¿cuál es la implicancia de resultados? Estamos igual, tan bien, pero están los mismos servicios, ya más o menos. O sea, este es un esfuerzo para ir más
hacer mejor las cosas, es lo que dicen ustedes. Y jerga de PPR es para ir al resultado, pero ¿qué significa ir al resultado? ¿Ser más eficiente para qué? Objetivos, igualito, eficiencia. Objetivos, eficiencia. Y en todo caso te pregunto, ¿cuáles son los objetivos del país? ¿O cuáles son los objetivos más importantes del país? Hacer eficiente. ¿Y qué implicaría ser eficiente en los recursos públicos? Bienestar de la población, claro. No es hacer rico a todos y muriendo puro, pero no. Pero es así, antes era así. Antes el presupuesto estaba dado básicamente para hacer la vida más fácil a Antonio Moreno. Y con eso digo a cualquier burócrata, ¿no? Estaba a este nivel. ¿Por qué? Porque para dar servicio a la población está más arriba. Que es el fin último, finalmente, del Estado. El Estado está hecho justamente como no todo el mundo puede una clase básica de Estado, ¿no? Rousseau, primer siglo. Como no todo el mundo puede gobernar, entonces ustedes, gente inteligente, selecciona a un conjunto selecto para que justamente administre bien en nombre de ustedes. O sea, no es un favor que estamos haciendo a ustedes lo que estamos en el Estado. Es una bendición no estar en el Estado. Ustedes los han puesto en el Estado, de alguna manera. Al presidente, por eso que el presidente es el primer servidor. Primer servidor, no, servidor, o sea, que está más abajo de todo, el servidor. Así debería ser. Pero antes, y por mucho tiempo, se había distorsionado. Si bien acá está la gente, acá está lo que la gente necesita: acceso a agua, acceso a buena educación, acceso a buena salud, etc. Para obtener estos resultados, el resultado siempre es ligado a población, a gente, a ciudadanos, ¿no? El resultado siempre es ligado a ciudadanos. En la regla de gestión pública moderna, el resultado siempre está ligado a ciudadanos. Pero si bien esto en teoría era así, por muchos años, básicamente nos quedamos en esta parte. ¿Qué significaba? Que el Estado necesitaba insumos. ¿Insumos para qué? Para hacer justamente el resultado. Pero estos insumos se quedaban solamente en insumos. ¿Qué significaba? Una secretaria para el gerente, sueldos para los profesores, papel higiénico, ¿no? Lápices, etc. Mi oficina, ventilador, y casi todo el presupuesto era así. Tú cuando escuchabas me queda increíble. Yo tengo 14 años en el metro, no me voy a engañar. Yo de puro chismoso me metía a la reunión de presupuesto público cuando iban las entidades y casi todo el mundo decía: yo necesito para pagar a mi gente, necesito para el nuevo ventilador, necesito para... Y solamente la gente de los burócratas, el alcalde y su mancha. ¿No? Y luego al final, sí, también quiero hacer un puente, quiero hacer una cosa. Pero siempre pensando en su bolsillo, ¿no? Los insumos iniciales. Lo cual no está mal, porque supone que en teoría estos insumos tienen que se procesan y llegan a productos. Productos son cosas tangibles, concretas, como por ejemplo un colegio, por ejemplo un puente, por ejemplo una posta médica. Pero el ciudadano no necesita una posta médica, necesita el servicio de salud. Porque ¿qué pasa con la posta médica? Si la posta médica no tiene personal, no tiene vacuna, no tiene cadena de frío, no tiene no es nada. Entonces un producto concreto por sí solo tampoco ayuda. Lo que se requiere es el servicio, todo el paquete completo. La persona requiere eso. ¿No se da cuenta? Ni siquiera hacemos esto, hacemos solamente nada. Y pedimos plata por esta parte. Ese es el presupuesto tradicional. Se asignaban solamente para mantener en una cuenta la burocracia. Y era inercial. Y la misma gente, la misma persona que iba a pedir presupuesto al mes, todos los años iba a pedir lo mismo. Increíble. Bueno, antes, hace 14 años o 10 años que no había nada de plata, había muy poca plata, bueno, ya, está bien, por lo menos para que se mantenga, pues, para pagar el sueldo del alcalde y todo lo demás. Pero ahora con este boom, de verdad era inmoral hacer eso, ¿no? Entonces, les cuento esto porque yo lo viví cercano, para que no, además, a muchos que son jóvenes, para que no se tiren al descuido, ¿no? Y piensen que solamente hay que seguir la rutina. Un buen día, nos juntamos en un barcito, 5 o 6 personas. Lucho Cordero, me acuerdo, Roy Salguana. ¿Cómo se llama Roy Salguana? Bueno, Roy Salguana es el creador de la Argentina. Roy Salguana, Lucho Cordero, quien les habla, y una persona más que no por segundo Torrejón, y la persona más. Dijimos así, ¿no? Vamos a seguir con esto, vamos a seguir solamente gastando plata en nosotros.
Felizmente que todos los que estamos ahí tenemos clarísimo que nuestra función de servicio público no es hacernos ricos. Claro, nosotros deberíamos pagar por el no de servirlos a ustedes. La función pública no es para hacerse rico. Que si quiere ser rico, que se vaya del sector privado. El sector público es para servir. Felizmente la persona que estamos viendo ahí tenemos esa conciencia, ¿no? Y también como éramos medio talibanes, lo que pensábamos, pensamos, ¿sabes qué? Hay que hacer algo y cambiar. Y Roger Zavala llegó a ser director de Petrobras. Y ¡pum! Y lo cambiamos. Dijimos, ¿sabes qué? Comenzamos hace 5 años, en 2007. 6 años. Hay que cambiar esto acá, este esquema. No puede ser así. Comenzamos a ver documentación internacional. Está de moda la gestión por resultados. Con la gestión por resultados es el cambio de todo el Estado apuntando hacia el ciudadano. Era demasiado. Comencemos con la parte más sencilla del presupuesto. Presupuesto por resultados. Entonces tuvimos que hacer lobby por varios lados hasta que esto, ¡pum!, afloró. Y el presupuesto por resultados es eso. Es dejar de hacer lo que antes se hacía, solamente ver mi sueldo como funcionario público y ver mi sueldo chiquito y pasar a ver a lo que realmente sirve el Estado, servir a la gente, servicios, ni siquiera productos, porque eso, un colegio, por eso no funciona. Lo que la gente necesita es un colegio con profesores, con material pedagógico adecuado a su zona, etc. Resultados. Entonces, ¿para eso qué significaba? Significaba eliminarnos toda la cadena funcional programática que existía en el país. Entonces, los más antiguos, antes el clasificador programático era una cosa como esto. Y el CIAF también está implementado así, ¿no? Rumbarnos al CIAF también era complicado. Antes, el clasificador programático no es de acá, este es el nuevo. El clasificador programático antiguo que decía, todo el gasto se va a una función del Estado. Toda función tiene un programa. Todo programa tiene un subprograma. Su programa tiene además, puede ser proyectos o actividades. Cada proyecto o actividad tiene componentes. Y cada componente tiene una meta. Esta es la cadena funcional programática que existía antes, ¿no? Que básicamente, ¿quién llenaba esta cadena? Cualquier presupuesto. Cualquier hijo de vecino que está en presupuesto público llenaba, ¿no? Yo quiero esta función, este programa, esta cosa. Y normalmente, o coincidencia, cuando llegábamos a este nivel de componente meta, era básicamente pues, las cosas que uno necesitaba como funcionario público, ¿no? Carpetas, computadoras, externo, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces dijimos, hay que cambiar esto. Y nos lo logramos. Después de mucho esfuerzo nos logramos. 5 personas, bueno, y luego se juntaron más gente, nos logramos esta cosa acá. Porque queríamos rescatar el concepto original. El concepto original no es mantener la autocracia, el concepto original no es el confort de la autocracia. Uno que realmente quiere servir, puede servir en un rincón si quiere. Porque si quiere servir a la gente. Y para eso, vean ustedes, pasamos de este presupuesto tradicional a un presupuesto focalizado en resultados. Este presupuesto de productos también es bueno, por lo menos ya tiene algo concreto. Que con el SNIP ya comenzamos a hacer esto acá. El SNIP nace justamente para comenzar a tener productos, pero incluso fuimos más allá, a resultados. ¿Y ahora qué tenemos? Vean ustedes. Tenemos un clasificador que ciertamente no nos quedó nada bonito, está bien complejo, eso es mucho más fácil, pero este clasificador, la gran ventaja de este clasificador, aquí voy a clasificar, ojo, no los gastos, ¿ah? Aquí estoy clasificando yo en dónde el país debe invertir. Es clasificador programático, dónde se debe ir la plata. ¿Y la plata dónde se debe ir? Esto que ven acá ustedes, el verdecito, es el producto final del plan bicentenario. El plan bicentenario es que hizo ese plan en concordancia, algo de bueno tiene. Por lo menos ha identificado cuáles son las grandes brechas en el país y las grandes necesidades del país. Al final, tenemos resultados específicos. Estos resultados específicos del plan bicentenario los hemos traducido en programas presupuestales. ¿Qué son programas presupuestales? Son esas intervenciones necesarias que la gente siente suyo. Además de programas presupuestales, también hemos dividido en acciones centrales. O sea, no tenemos eso ahí, tenemos esto acá.
Ahorros presupuestales, acciones rentables es el tipo de gasto que se da para mantener la operatividad, o sea, para pagar sueldos de los funcionarios públicos y toda la cosa pública, está bien. Pero estamos diferenciando, vean ustedes esto. Estamos diferenciando lo que se necesita para la gente de lo que se necesita para el Estado. Porque también se necesita, o sea, tampoco no es que vamos a hacer hippies y vamos a gerenciar bajo un árbol, ¿no? También necesitamos mínimo necesario. Y aquello que no va acá o no va acá, lo metemos en un ramón desastre, como siempre, que se llama asignaciones presupuestales no ligadas a los APNOP, los APNOP. La idea es que haya cada vez más plata orientada a esto. Y antes de pasar a explicar esta parte de acá, sería bueno saber exactamente qué es un programa presupuestal. El programa presupuestal son aquellas intervenciones ligadas a las necesidades de la población. Si yo te pregunto en estos momentos, imagínate que todo el pueblo sea de desarrollo. Por acá está de Libertad, Lima. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían, si tienen 120.000 millones de soles, cuáles serían las prioridades donde deberíamos intervenir para salir adelante como país? Educación, salud, Seguridad. Educación. Seguridad, perfecto. Saneamiento, ya más o menos. ¿Saben qué? Esta pregunta es la gran pregunta que se han hecho por mucho tiempo mucha gente en gestión pública en todo el mundo. Y todos ustedes tienen algo de razón, están todos pero de todo eso hay una cosa elemental que no lo han dicho. Hay algo más importante que eso incluso. Porque sin eso, todo lo que ustedes dicen, como que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, educación. Si yo tengo un niño de 5 años que ha sufrido de enfermedad controlada, ¿tú crees, por más buen colegio, buen profesor, buena didáctica, van a entender algo? ¿Han tenido niños? ¿Tienen niños? Todavía no. No sé. Muchachos, a ver, un tema de engaño es un buen ejemplo. Yo antes de esta clase, cuando hablo de gestión pública, comienzo justamente con el Emilio. ¿Conocen el Emilio? El Emilio Rousseau. La Revolución Francesa. Sí. Rousseau escribió el contrato social, ¿no? Pero no solamente eso, también escribió un libro que se llama un libro, El Emilio, que habla de un niño justamente. Habla de un niño, y para él era clarísimo que lo más importante de la revolución debe ser justamente cuidar al niño. ¿Por qué? Porque el niño decía él es una construcción social. Inmediatamente de eso tú debes ver el cerebro, cómo se forma. ¿Y cómo se forma? Es importante, vean ustedes. Línea de tiempo. Y no me digan, yo quiero saber del presupuesto público, esto es presupuesto. Escucha, vamos a gestión pública, vamos de servicio, no solamente para que estar formado. Acá está un punto claro. Acá alguien vio la luz. Nacimiento, ¿no? Claro que esta luz se formó por 9 meses. Bueno, acá pasó lo que pasó. Después de los 9 meses hay 36 meses. Claro. A ver, para gozar de todas estas cosas que tú has mencionado, buena salud, educación, acceso a agua potable, seguridad, las personas todas tenemos el derecho universal de tener las mismas oportunidades. No ser iguales, evidentemente no somos iguales. Algunos tienen más capacidad que otras en otras cosas, o sea, no somos iguales. Y uno dice, eso es una falacia. Pero por lo menos tenemos el derecho, como seres humanos, a tener la misma capacidad. Y sobre las mismas capacidades, el Estado da justamente una serie de servicios y cada uno sale como más esfuerzo. Pero todos deberíamos tener las mismas capacidades. Y para tener las mismas capacidades, ¿qué significaría? Dejando el romanticismo de lado, significa tener un cerebro desarrollado, así de sencillo. Eso es neurociencia. Esto es escrito por todos lados. ¿Y el cerebro entonces en qué mundo se desarrolla? En los 9 meses que está en la pancita, la barriguita, el 5% del cerebro se desarrolla. Eso es cualquier cosa. Por eso que cuando el niño nace con lo básico, ya de interconexiones para cuando succionar, llorar, respirar, ¿no? Por
Porque si no estuviese desarrollado acá eso, no sabía arreglar, no sabía solucionar, ¿no? En esos 36 meses que se forma el 90% del cerebro. ¿Cuántos años son? 3 años. Bueno, para el Fabrón, que es negocio, pues son 5 o 6 años. Son 3 años, ¿no? El resto de tu vida, hasta que aguantes vivir, se forma máximo tu 5%. Incluso algunos ni siquiera se forman. Esto es ciencia. Eso está medido desde hace buen tiempo. Hay un montón de libros de eso. Y en gestión pública, esta es una de las cosas más importantes que tenemos. Entonces, si hablamos de igualdad de condiciones, tenemos que partir por lo básico. Partir por lo básico es dar iguales condiciones a todos. ¿Qué significa? Cuidar esta parte de acá. Porque si no cuidas esta parte de acá, a los 5 o 6 años, cuando haya un colegio A1, por gusto, me lo van a jalar, lo van a votar. No va a entender. No entender porque no se ha formado. Ah, y lo que no se formó acá no es que después se forma. Lo que no se formó acá, no se formó. Se pierde. Por más que le metas pues, vitaminas a la avena, no. Se pierde completamente. ¿Y qué causa que no se forme correctamente el cerebro? Cuando digo formar el cerebro no digo el tamaño, digo el cerebro básicamente son neuronas, son 200.000 millones de neuronas que tienen que interconectarse. Cuanto más interconexiones hay más desarrollo cerebral. Eso es googlea, es por todos lados, todo el mundo lo sabe. Entonces, estas interconexiones, si no se dan en este momento, no se dan después. Básico se puede dar un 5%. Un chico inteligente, un Mozart, por ejemplo, es que ha tenido muchas neuronas interconectadas desde chico, ¿no? Casi todos. Bueno, esto de acá, el gran problema de esta parte de acá, que no permite la interconexión de neuronas, básicamente son las enfermedades recurrentes. ¿Qué enfermedades recurrentes? Básicamente, por ejemplo, una diarrea recurrentemente te desgasta. Enfermedades respiratorias te desgastan. Lo que se conoce como las, no sé si conocen las siglas, y las ERAS. Infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarrea. Eso es básicamente. Desnutrición crónica ya no es algo agudo, sino que esto se convierte permanentemente. Cada semana, cada mes hay un episodio de esto, ¿no? ¿Y conocen niños así? Por supuesto. Tenemos todavía gran cantidad de niños que están así, en esta condición, permanentemente durante los primeros meses. Esos niños están condenados a ser. Imagínate lo que están condenados a hacer. Es justo eso es injusto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente atacar eso. Y luego viene la educación, el agua y todo lo demás. Entonces, cuando nos pusimos a pensar en el MED, y eso puede ser criticable, porque esto lo decimos en el MED, o sea, no lo decimos abiertamente, porque abiertamente también todo el mundo piensa, no piensa. En el MED dijimos, atacar esto acá. Y el primer programa presupuestal, el primer PP, tenía que atacar justamente esto acá. Y a eso le llamamos el programa articulado nutricional. El famosísimo, ojalá, PAN. El primer programa presupuestal es el PAN. El segundo programa presupuestal es el PUM. El segundo programa presupuestal, que también lo desarrollamos in-house en el MED, con salud y todo lo demás, es para garantizar esto. ¿Qué pasa si la mamá está anémica? Lo mismo, es lo mismo. Entonces también tenemos que desarrollar acá, ¿no? Acá fundamentalmente es anemia, ¿verdad? Esa es la mujer. Y para quienes las mujeres son lo máximo, o sea, esto es fabuloso, ¿no? Porque estamos como país atendiendo a mujeres y niños, como debe ser. Aquí llamamos el programa materno neonatal. Atención de la mamá y del neonato. Eso. Entonces, la plata ya no se iría pues a la computadora para el burócrata, para pagar a mi director, para pagar a mi ministro, que me gusta 25.000 soles, porque si con los chanteas, dicen. Eso está bien. Lo más importante es esto acá. Y así. Comenzamos con 5 programas. Y los ministros de entonces entendieron eso.
presentaron el pleito, el presidente también se cobró el pleito, se explica fácilmente esto. Y esto no solamente, y esto todo esto con evidencia internacional. Porque PPR es una de las cosas que más tiene es evidencia, no solamente es hablar agarrar el corazón o mover, no, evidencia. Comenzamos con 5 y ahora al 2014 tenemos ya PP 72. Tenemos 72 programas presupuestarios. Todos los programas ligados a estos temas. Y lo más bacán es que estos programas, sus cadenas, ya están determinadas. O sea, para conseguir esto acá, para conseguir mejorar la nutrición, o mejor, eliminar la nutrición crónica en el país, se tienen que hacer varias cosas. Eso ya también está acá, en los productos, o en los proyectos, o en las actividades, ya estaría mapeado ya. Ya no es que uno más o menos comienza a decir qué cosas se necesitan, no, ya está mapeado. Por ejemplo, ustedes saben qué es lo que se necesita, cuáles son las dos cosas más importantes para eliminar esto, para combatir la nutrición crónica. Para el típico político era simplemente hacer fiebre cemento, ¿no? Para inaugurar, o sea, portaneros, no se necesita cosas. ¿Qué creen que se necesita? Enseñar buenas prácticas, sí, parte de eso, pero ¿cómo vas a enseñar si no tienes el insumo básico? ¿El insumo básico qué es? No. Alimentación también es fundamental, pero antes de alimentación, bien, ¿por qué te enfermas, Carla? Porque tu mano está sucia, pues, ¿no? Contaminada. Buena práctica de agua y de sal. Sí, pero ¿qué necesitas para la práctica? Agua y de sal, exactamente. Agua potable. Si no tienes agua potable, entonces ¿cómo le vas a decir? ¿Sabes que lávate la mano? ¿Cómo me lavo la mano? Con ceniza. Y la ceniza es muy buena. Yo no me lavo con ceniza, pero tiene sus cosas, ¿no? O sea, es agua potable. O sea, no es nada de creación de hospitales, no es nada de costas médicas. No sé si hay muchos hospitales, ¿no? Hay cosas médicas por todos lados. Y niños se mueren, cosas de falso, lo que está queriendo es su diezmo. Ahora diezmo. No. Es tan sencillo como poner agua potable. No agua potable es una tubería que pasa por la puerta de tu casa, sino que la tubería llega a tu casa y se instala en todo un baño. Eso, que ahora se permite porque hemos cambiado la norma. Se permite instalar un baño en tu casa. Es un baño decente, no como lo que hacía con Coe, ¿no? Una casucha que no se ve, queda ofensivo además. ¿No? Es un buen baño que llegue a la puerta de tu casa con su kit básico, ¿no? Digamos el baño chico. Eso es lo que se necesita. Y eso es lo que se programa. Vean ustedes un ejemplo, por eso quería que les impriman eso, pero dicen que les van a dar. Vean ustedes esto. Estos programas presupuestarios ya están mapeados. Están acá. Tal vez alguna gente nos critica, esto usted no me ha armado porque son el mes, que se creen ustedes, bueno, pero se armó, y así se maneja. Ahora la cadena programática ya no es una cadena que es llenada por el operador. Antes, el jefe de presupuesto público con su alcalde al costado y cosas, llenaban las cadenas y ponían, ¿no? Computadora para el alcalde, jacuzzi para el alcalde, ese tipo de cosas. No, ahora ya están predeterminadas. Ya, el MEF lo puso, ya, no importa, el MEF lo puso, pues alguien tiene que ponerlo. Eso es lo que nos critica, ¿no? ¿Y el MEF qué se cree? Ahora bien, ustedes en la cadena de acá. Programa funcional. Producto y tenemos las actividades. Vigilante e investigación de tecnologías de nutrición. Ya te dijo por ahí. Aquí se pone en práctica. Desarrollo de normas y guías técnicas de nutrición. Acá se pone en práctica. Monitoreo, supervisión y evaluación de control que se pone en práctica. Acá también debe haber algo de agua. Desinfección y tratamiento de agua para consumo humano. También se pone en práctica. Y va a depender de la realidad, ¿no? En algunos casos va a ser cloro, en algunos casos va a ser un sistema de agua potable. Así se pone. No sé si se dan cuenta. Entonces, en este clasificador es un clasificador donde se pone la plata para las cosas en las cuales se gasta. Antes se gastaba libremente en lo que uno quería. Ahora se gasta en lo que se necesita. ¿Y qué se necesita? Ustedes vean el listado de los 72 programas presupuestarios y se van a dar cuenta que todos, si bien lo hemos hecho como MEF, no todos son MEF, ninguno son MEF.
todos hablan de VIH incluso. VIH, que por estadísticas VIH está bien fuerte. Aquí somos cuántos.